Hola amigos, muy buenos días. Pues ayer iniciamos una historia muy interesante, la famosa historia de David y Betsabé. Y el día de ayer vimos cómo el hombre amado de Dios, cómo el hombre conforme al corazón de Dios, mostró ociosidad, relajamiento en su comunión con Dios y cayó bajo el peso de sus propios deseos. Y embarazó a Betsabé. Y ahora no sabía qué hacer y se le ocurre traer a Urías del frente de guerra y quiere que Urías duerma con su esposa para disimular el embarazo que él había provocado. Pero Urías era un fiel soldado que dijo: mientras el ejército de Dios esté en el frente de batalla, yo no voy a estar dormido aquí en mi cama cobijado con mi esposa. Así es que veamos a partir del versículo 14, pues David no logra hacer que Urías duerma con su esposa, y entonces dice: por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía: pon a Urías en el frente donde la batalla sea más dura y peligrosa, luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urías. Entonces Joab mandó un mensajero a darle la noticia a David. El mensajero se presentó ante David y al darle la noticia todo sucedió como Joab lo había dicho, y entonces el mensajero le dijo: los enemigos nos estaban ganando y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo, pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. David le contestó: dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir, tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste, pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Pues nosotros quisiéramos las historias que tienen un bonito final. Y esta historia pues no ha tenido un bonito final, porque de un relajamiento y de una distracción que David tuvo, acabó generando la muerte de Urías. Y si yo pudiera ponerle un título a la reflexión de hoy, tal vez le pondría: de un pecado de pocas consecuencias nos lleva a un pecado de mayores consecuencias. De una mentira pequeña nos lleva a una mentira grande. De un delito menor nos lleva a un delito mayor. Es que el pecado es así. El pecado es como esa gangrena que se introduce en nuestro cuerpo y crece, se expande. O como el cáncer, que es un pequeño tumor, pequeñas células malignas que crecen, se expanden y causan la muerte de una persona. Así es el pecado. El pecado se introduce en nuestro corazón como ese pequeño bicho que se introduce en nuestro cuerpo y que al paso del tiempo provoca nuestra misma muerte. Así fue con David. Él simplemente estaba paseando por la terraza de su casa, puso los ojos en Betsabé, mandó por ella, la embarazó, mandó por Urías, quiso que Urías se acostara con su esposa, no lo logró. Entonces se le ocurre la brillante idea de mandar a Urías con una carta, su propia muerte firmada por el rey, se le entrega a Joab, para que Joab lo ponga en el frente de batalla, en un lugar de peligro, lo exponga para que él sea eliminado por los enemigos. Pero no fueron los amonitas quienes mataron a Urías. Fue el mismo rey que provocó la situación para que él cayera. Fue la mente maquiavélica, fue la mano que mece la cuna que tramó y cumplió la muerte de Urías. Queridos amigos, ¿dónde está la reflexión de esta mañana? Que normalmente después de un relajamiento y de una ociosidad, caemos bajo el influjo de nuestros malos deseos. Y una vez que estamos atrapados en el influjo de nuestros malos deseos, empezamos a provocar que esa maldad en nosotros prospere, se multiplique, que de algo pequeño se haga algo más grande, de daños mayores.
Y yo quiero preguntarte si tú estás viviendo una situación en la que esa pequeña semilla de una desobediencia, de una mala decisión, de el influjo de los malos deseos en tu corazón te está llevando a generar un daño mayor en ti mismo, en tu familia, en tus seres amados, en donde tú te mueves. El pecado es así, el pecado empezó con Adán y con Eva y como lo hemos dicho en otras veces, solamente mordieron un fruto, probablemente una manzana, solamente mordieron eso. Pero muy pronto de haber mordido un fruto que estaba prohibido, un tiempo después Caín mata a Abel y después hubo tanta maldad en el hombre que Dios tuvo que enviar el diluvio. Y después la maldad se multiplica en los hombres y quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios multiplica las lenguas para que se confundieran. Queridos amigos, esa es la señal de la maldad que hay en nuestro corazón. Empezar por algo pequeño, por una palabra, por una mirada equivocada, y de ahí se va a generar en nosotros el pecado. Así que ¿por qué no venimos al Señor Jesús y le pedimos de su ayuda? Para que nosotros no caigamos en esa ociosidad, en ese relajamiento espiritual y de ese pequeño error haya consecuencias fatales para nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, porque el día de hoy es una advertencia cuando nos enfrentamos a nuestras propias debilidades, cuando damos espacio a nuestros malos deseos, cuando nos relajamos en nuestra relación contigo y simplemente seguimos nuestros malos deseos. Y esos malos deseos nos van a llevar a ofenderte con nuestra conducta. Y el día de mañana no solamente va a ser algo pequeño, el día de mañana va a crecer, van a haber otras acciones, otros pensamientos, otros eventos que van a multiplicar el pecado en nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, sálvanos. Sálvanos, como decían las personas que recibían a Cristo en la ciudad de Jerusalén, Hosana, que significa sálvanos, sálvanos de nuestros propios malos deseos, sálvanos de la ociosidad, sálvanos de caer en esos pequeños pecados que el día de mañana se van a convertir en grandes males para nuestra vida. Oh Padre, si tú no nos ayudas, estamos perdidos. Oramos que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha salvado de tu ira y de tu enojo por nuestra desobediencia, que ahora, Señor, que Él nos salve de nosotros mismos, de nuestros malos deseos, de nuestra maldad que hay en nuestro corazón, para que podamos vivir en obediencia a ti. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, esta historia continúa el día de mañana. Nos vemos mañana.